hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Fíjense que es una bendición estar en la presencia de Dios, porque la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pues démosle gracias a Dios con un aplauso a esta mañana. Y hoy tenemos un tema muy especial que el Señor ha tenido a bien que se pusiera a hablar en este día, y el tema lleva por título El Día de Salvación. Por favor, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 2. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 2. Este libro lo escribió el doctor y evangelista Lucas. Él escribió el libro de los Hechos y él narra, ¿verdad?, todos los hechos que vivieron la iglesia, la primera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y cómo el Espíritu Santo obraba en la vida de los creyentes. Y entonces nos dice aquí la Escritura en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué dice?, salvos. En este texto Lucas está describiendo que está hablando el apóstol Pedro ante una situación. Para eso debemos nosotros de leer todo el capítulo 4 para considerar bien el contexto. El contexto es lo que dice antes y lo que dice después. Y el contexto es que por medio de los apóstoles de Pedro y Juan, ¿sí?, Dios había sanado a un hombre cojo de nacimiento. ¿Sí me explicó? ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan entraron al templo y ahí se encontraron con aquel hombre cojo que les estaba, ¿cómo estaba el cojo? Pidiendo que limosna, ¿verdad? Él veía lo externo, él quería lo de afuera, y el cojo se dan cuenta que siempre lo ponían en la entrada de ¿qué? Del templo, porque no lo llevaban hasta dentro del templo, a donde se reunían para orar y tener comunión con ¿quién? Con Dios. Ese hombre no entraba. Los que lo llevaban pues no sabían que tenían que darse cuenta que su responsabilidad no era ponerlo en la puerta del templo, sino era ponerlo dentro del templo. Mas sin en cambio, cuando Dios permitió la circunstancia, pasaron por ahí Pedro y Juan, y dice que al verlo, él les pidió que les diera algo. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo, ¿qué dice? Plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre de ¿qué dijo? De Jesús te lo doy. Levántate. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? ¿Saben qué tenía Pedro y Juan? La presencia de Dios, la presencia poderosa de Dios en el nombre de Jesús. Y entonces ellos están ahí, ¿no? El contexto viene hablando que Dios usa la vida de ellos para sanar al cojo en la entrada del templo. Y entonces después de ahí ellos se dedican a enseñar al pueblo. ¿Qué le enseñaban al pueblo? Que en Jesús hay resurrección de muertos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué hacen los líderes? Fíjate, los líderes religiosos se resienten, se enojan, porque Pedro y Juan estaban enseñando en el nombre de Jesús la resurrección de los muertos. ¿Y qué hacen? Vienen hacia con Pedro y con Juan y los arrestan y los meten ¿en dónde? Eso hicieron estos líderes religiosos. Ahora, considera esto, fíjate bien, analiza lo que te voy a decir. Estos líderes religiosos conocían el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas. Ellos eran responsables de enseñarle a su familia y al pueblo tener una relación con ¿quién? Sí, mas sin en cambio no estaban enseñando eso. Ellos estaban imponiendo sus propias reglas, su forma de vivir. Hacían más énfasis en lo externo que en lo interno. Y entonces, de alguna manera, Dios tenía que mostrar con Pedro y con Juan que era lo más importante: la salvación de las almas, o hacer énfasis en lo externo. ¿La salvación de qué? Y por eso nosotros vemos cómo Dios permite esta circunstancia, y se resintieron. ¿Sabes que cuando un creyente, hijo de Dios, está viviendo en el Espíritu, y otro que es creyente, pero que no vive en el Espíritu y está viviendo una vida religiosa, se resiente porque Dios lo está usando?
llega un momento en que en su religiosidad se molesta y se resiente y lo ataca. Eso pasa hoy en día. Entonces, vemos esta escena, vamos a enfocarnos ahí. Los arrestan, los meten a la cárcel y al día siguiente los sacan y se reúnen todos los gobernantes, los ancianos, los escribas. Estaba el sumo sacerdote Anás, Caifán, estaba Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todas las autoridades espirituales estaban ahí y querían hacer algo en contra de Pedro y de ¿quién? De Juan. Ellos querían hacerles algo y poniéndoles en medio, fíjate lo que les preguntan: ¿con qué autoridad enseñan esto? ¿Cuál es la autoridad que ustedes tienen para enseñar esto de que en Jesús hay resurrección de muertos? ¿Y en qué nombre, fíjate, le preguntan ellos, en qué nombre han hecho ustedes este milagro? Estaban resentidos. No les estaba gustando que Dios estuviera usando a Pedro y a Juan para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, dio testimonio que habían hecho eso en el nombre de Jesucristo y les dice: a quien ustedes crucificaron, y dice, y a quien Dios lo resucitó de los muertos, por él, por Jesucristo, este hombre está en nuestra presencia sano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es donde dice Hechos 4:12, y les dice, y en ningún otro, fíjense bien, hay salvación. Pedro hablando de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué dice? Salvos. Aquí encontramos una declaración muy profunda del apóstol Pedro y muy significativa sobre la salvación. Alguien podría preguntar a lo mejor esta tarde: pastor, ¿qué es la salvación? Bueno, la salvación, fíjate bien, es ese concepto teológico o esa doctrina. También doctrina es enseñanza, concepto o doctrina teológica que se refiere a la liberación del ser humano de la condenación del pecado. Cuando el ser humano es libre del pecado. La salvación también se refiere a que esa persona también es salvada. Dios la salva de la muerte y la condenación eterna, muerte espiritual y condenación eterna. Dios los salva. Y no nada más eso, fíjate bien, sino que los restaura para que tengan una relación correcta ¿con quién? Con Dios. ¿Sabes que la salvación es un regalo de Dios? Es un regalo, es un favor inmerecido. No lo merecemos. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿en dónde? En la cruz por ti y por quién más. Y por mí. Y esa salvación se ofrece a través de la fe, escúchame bien, de la fe en Jesús Cristo. Solamente así tenemos salvación. La fe en Cristo Jesús. La Biblia habla y describe la salvación de varias maneras, incluyendo varias formas. La Biblia lo deja ver. Primera manera, la liberación de la esclavitud del pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado es errar en el blanco. ¿Has visto a los arqueros cómo agarran su arco y están así apuntando? Y ahí están, hasta se paran bien firmes, hasta cierran un ojo y ahí están esperando a que en el momento sueltan la flecha y resulta que no dieron en dónde. Fallaron. Errar en el blanco. Eso es pecado. También es infracción de la ley de ¿quién? De Dios. A los que tienen auto, ¿alguna vez les han levantado alguna infracción? ¿Sí, verdad que duele? Dices, a una ocasión a mí me levantaron una infracción. Es la única infracción que me han levantado en toda mi vida, por andar agarrando el celular. Iba yo manejando a vuelta de rueda y agarro el celular y de repente que me dice la de tránsito: ahoríllese por favor. No, ¿qué le podía yo decir al de tránsito? Me infraccionaron. ¿Erré en qué? Violé la ley de tránsito. Y eso es pecado, violar la ley moral de ¿quién? De Dios.
Eso es el pecado. Pero quiero decirte que Dios nos quiere hacer libres del pecado, la liberación de la esclavitud del pecado. Por ejemplo, ¿se acuerdan del rey David? Aquel hombre famoso que dice la Biblia que David era conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Cuando cometió pecado de adulterio. Dice que se estaba paseando por el palacio de su palacio, la terraza, y de repente vio una ventana abierta y vio a una mujer que se estaba bañando y la mandó llamar y cometió adulterio con ella. Y luego la mujer queda embarazada y se entera David. ¿Y qué hace David? Manda llamar al esposo de esta mujer porque era su soldado y lo emborracha y le dice: vete a dormir a tu casa. Fíjate cómo David quería solucionar su problema en su propia opinión. Él sabía que había cometido pecado contra Dios, había errado en el blanco, había violado la ley moral de Dios y quería justificar su situación. Entonces lo emborracha, le dice: vete a dormir a tu casa, y resulta que su soldado no se va a su casa a dormir, se queda en la puerta del templo a dormir. Y al otro día le informan a David, y entonces David no sabía cómo resolver la situación. Y saben que el pecado ciega los ojos de nuestro ¿qué? De nuestro entendimiento, no nos deja ver con claridad qué decisiones debemos de tomar en las diferentes áreas de nuestra vida. Y entonces, ¿qué hace David? Hace una carta y le dice a su comandante que pusiera a Urías, el esposo de Betsabé, al frente de la batalla. ¿Dónde es donde más rápido muere un soldado? Y fíjate, todavía se la dio David a Urías. Le dijo: llévale esta carta al comandante de guerra. Y él, como fiel soldado, llevó la carta, nunca la vio. No sabía que llevaba en sus manos su sentencia de qué. Dicen los historiadores que como cerca de un año David le duró guardando su pecado, lo encubrió sin confesarlo. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado, no, ¿qué dice? Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza la ¿qué? Misericordia de quién? La compasión de Dios. Y entonces Dios tuvo que mandarle al profeta Natán. Un profeta es la voz de Dios. A veces pasa, hermanos, que cuando nosotros estamos, como seres humanos por naturaleza que tenemos pecadora, pecamos contra Dios, y el pecado causa miedo y vergüenza. ¿Se acuerdan de Adán en el Génesis? Dice: es que oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice? Tuve miedo y tenía vergüenza. ¿Por qué tenía vergüenza? Porque se hicieron delantales, se taparon ellos mismos, se daban cuenta de su desnudez. Y así es cuando pecamos, nos damos cuenta de nuestra desnudez y queremos taparnos justificando con esto y con esto el otro. Y Dios te está hablando a tu conciencia, ¿no? Te llama, ¿no? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste, Eva? ¿No? Y a lo mejor te llama por tu nombre, ¿no? Pero así estaba David, con miedo y con vergüenza. Y entonces ocultó su pecado. Y dice, él mismo describe en el Salmo 32, mira, acompáñame para allá. Escribe el Salmo 32, verso 1, por favor. Dice David: bienaventurado, fíjate, bienaventurado significa feliz, dichoso, sumamente favorecido por Dios. Aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué dice? Perdonada, y cubierto su pecado. Verso 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay, ¿qué dice? Engaño. Y mira lo que dice David con sus propias palabras: mientras callé, se envejecieron mis, ¿qué dice? En mi gemir todo, ¿qué? Hay enfermedades que vienen a nuestra vida por causa del pecado. No todas, aclaro, no todas, pero sí hay algunas, y cada uno sabe, ¿sí? Cuando está viviendo una situación de aflicción, de enfermedad a tu vida, y es por causa de nuestro pecado. Y David sabía, él sabía que le había venido todo esto sobre su vida, y ahí lo está diciendo: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice el 5: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Suciedad moral. No la encubrí, la hablé,
Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta del amor de Dios? David volvió en sí, se había alejado de Dios y volvió a Dios. Y también escribió en esa situación el Salmo 51, cuando le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones y lávame más y más de mí maldad y límpiame de todos mis. ¿Sabes qué se debe de ser el anhelo de nuestro corazón todos los días? Señor, lávame, límpiame, purifícame. Y David le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué dice? Limpio. David anhelaba un corazón limpio porque sabía que había ensuciado su corazón delante de Dios con lo que había hecho. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que fue llevada a Jesús? ¿Por qué fue llevada a Jesús? Porque fue sorprendida en el acto mismo de ¿qué? De adulterio. Y le dijeron, estos escribas y estos religiosos le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley dice, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y le dicen a Jesús: ¿tú qué dices, maestro? Estaban intentando a quién. ¿Te das cuenta de la intención del corazón? Eran hermanos de Jesús, de nacionalidad, eran judíos, mas sin en cambio lo querían agarrar en algo malo para acusarlo y crucificarlo. Eso era lo que querían. Eran hombres religiosos, no entendían que estaba escrito en Isaías que se iba a mandar un Salvador, al Cordero inmolado, el cual iba a cargar con nuestros pecados para hacernos libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No entendían ellos. Su pecado de religiosidad les cegaba el entendimiento. Y entonces le presentan a esta mujer. ¿Y Jesús qué hace? Fíjate nada más. Como ellos insistieron en preguntarle qué hizo, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que le arroje la piedra contra ella. Y ellos, al oír estas palabras, se sintieron acusados. ¿En dónde? En su conciencia. Y salían uno tras uno, iban saliendo así, comenzando desde el más viejo hasta los más jóvenes. Y se quedó solo Jesús. ¿Con quién? Con la mujer adúltera. ¿Y qué hizo Jesús? Juan 8:10. Vámonos para allá, por favor. Juan capítulo 8, verso 10 al 11. Miren lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no, ¿qué dice? La estaba perdonando el Señor Jesús. La estaba haciendo libre de la esclavitud de ¿qué? Del pecado. Era una mujer adúltera. Y a David también fue un hombre que cometió ¿qué? Lo estaba haciendo libre de la esclavitud del pecado. Y esto me hace recordar cuando Jesús, en el Evangelio de Lucas, tomó el rollo, Lucas 4:18, el rollo del profeta Isaías, y ahí se cumplió la profecía de Isaías, cuando Jesús dijo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de ¿quién dice? De Jesús. ¿Sabes que Jesús vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado? A eso vino el Señor.
Hace unos días estaba yo en el banco y fui el último en salir del banco a las 5 de la tarde. Y vi como otra señora le estaba reclamando al muchacho uno de los ejecutivos que no la tuvieron 2 horas esperando en el banco. Y para que no le ayudaran a resolver su situación. Y yo estaba ahí porque estaba haciendo unos movimientos que tenía que hacer con la aplicación del banco. Y ya llevaba 3 días. Ya había ido anteriormente al banco y luego me dijeron, vente mañana, y si no, pues, y así estaba. Y el Señor me hizo comprender cuál fue el propósito por el cual Él me llevó al banco. Yo estaba ahí, yo le decía a Dios, Señor, gracias. Al momento del primer día me empecé a incomodar un poco, mi carne decía, es que no atienden aquí como deben de atender. Mejor en el otro banco, ¿no? No te voy a decir cuál. Y ya, pues fui al otro a arreglar la aplicación y ¿cuál? No, pues rápido me atendieron en 15 minutos y en este no. Y ya llevaba yo 3 días y yo decía, no, ya señor, miren, así a punto estuve de decir, ya señor, voy a ir a dar de baja esta tarjeta con este banco, no funciona. Pero el Señor dijo, paciencia. Ya cuando me calmé, al otro día fui al banco, estuve ahí esperando hasta las 5 de la tarde, me pudieron atender, me arreglaron mi situación, y en lo que me estaban arreglando mi situación, el Señor me hizo ver la circunstancia de la mala atención que tienen ahí esos muchachos. Y yo les dije, oigan, con todo respeto les puedo comentar algo. Créanme, creo que necesitan estar un poquito más diligentes y atentos a las necesidades de los clientes porque se les van a ir. Y dice el muchacho, sí. Le digo, ahora sí que hay que jugar las reglas del juego aquí en el trabajo. Hay que correr aquí en el trabajo conforme a las reglas. Le digo, ¿sabes, joven, que la vida es como una pista de atletismo, un corredor en una pista de atletismo? Cuando conoces bien las reglas, ¿cómo corres? En el orden. Y cuando no corres en el orden, por no conocer bien las reglas, corres en el desorden. ¿Y cuál es la recompensa? Ninguna. Eres descalificado. Y empecé así a sacarle el texto, ¿no? Donde Pablo habla de que hagamos todo decentemente y con orden y que corramos conforme a las reglas. Cuando toma Pablo la ilustración de un atleta. Y le digo, ¿sabes? En la vida así es. Si nosotros conocemos bien las reglas de la palabra de Dios, vamos a poder correr mejor y Dios nos va a bendecir. Terminé de predicarle el Evangelio y saco un folleto. Por lo general procuro traer folletos siempre. Saco un folleto y le doy el folleto. Y le digo, ¿sabes? Quiero decirte que Jesús es el único que nos puede hacer libres de la esclavitud del pecado. La negligencia es pecado. Santiago dijo, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es pecado de negligencia. Y muchos se ven esclavizados. ¿Conoces a alguien que es bien flojito y bien negligente? Está esclavizado en una cárcel. ¿Qué necesita? Que tú le prediques el Evangelio, que le hables de que Jesús hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Ya se están acordando, ¿verdad? Ya se están pensando en el flojito. Predican el Evangelio al flojito. Necesita ser libre. Yo entendí que en medio de mi adversidad, Dios me metió ahí al banco para que le predicara el Evangelio a ese hombre. ¿En qué situaciones Dios te ha metido para que les prediques a otras personas el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué otro beneficio trae la salvación? Aparte de hacerte libre del pecado, la salvación también te salva de la muerte espiritual y la condenación eterna. En pocas palabras, te libra de ir al infierno tu alma cuando muera. Vamos a Lucas 16, 19. Porque la Biblia habla de esto, del juicio. Después de todo esto, nos deja ver claramente que a través de una ilustración que hace el Señor Jesús, Lucas 16, 19, fíjense, Jesús comienza a hablar y a decir aquí,
Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez en Cuernavaca. Perdón, no salí en Jerusalén. Es que está tremendo, de verdad. Y dice el 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. ¿Viste cómo estaba la condición de Lázaro, el mendigo? Echado a la puerta y lleno de ¿qué? Estaba mendigando. Así era Lázaro. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían. ¿Y qué hacían los perros? Le lamían. ¿Qué dice? ¿Has visto un hombre así con llagas? Yo he visto una mujer así. Ahí en Chimpancé, me tocó verla. Su piel se le ve así toda la sangre roja, y le sale así bien feo. Y aún así, la mujer se rascaba y se rascaba. Y el pecado es como la llaga. Te rascas y ¿cómo sientes? Rico, pero no sabes que te estás dando cuenta que estás haciéndote más. Y así estaba este hombre, Lázaro. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, Hades significa lugar de tormento. Si tú buscas en el diccionario bíblico vas a encontrar el significado. O lugar de muerte. Alzó sus ojos estando... ¿Cómo estaba este hombre, el rico? ¿En qué dice? Estaba en tormentos. Sáquenme de aquí, que alguien me salve, que me ayude, por favor. Así estaba este hombre en el lugar de tormento. Y vio de lejos a Abraham y a quién. Y a la... O sea, ¿por qué él apareció en el lugar de tormento y por qué Lázaro estaba con Abraham? Abraham fue el padre de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue justificado, absuelto, libre de todos sus pecados, de su culpabilidad de pecado. Dios lo hizo libre y apareció cuando él murió en la presencia con Dios. Y murió Lázaro. ¿Y dónde apareció Lázaro? Con Abraham. Pero este rico dice que los vio de lejos estando en un lugar de tormento. Y entonces él le daba voces y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta. ¿Qué dice? Estaba este hombre en el Hades, ahí en las puertas del Hades. No estaba hasta adentro, estaba nada más en la entrada, en una llama, siendo atormentado. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes cuando vivías en Cuernavaca, y Lázaro también sus males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar. ¿A dónde? Ya, dijéramos nosotros los mexicanos, ya no hay vuelta de otra. Ya no la hay, hermanos. No se puede. Estando en vida todavía hay, pero ya muertos. Hebreos 9:27, ¿qué dice? Vamos a confirmar eso que les estoy diciendo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Y después, ¿qué dice? Después. Murió Abraham, murió Lázaro, murió el rico. ¿Pero a quién le estaba viniendo juicio? Al rico. Al rico le estaba viniendo juicio por no arrepentirse.
Regreso a Lucas. Hay una gran cima de allá para acá y de aquí para allá y no se puede. Verso 27, Lucas 16, 27, hermanos. Entonces le dijo, este hombre le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, fíjate, este hombre le estaba diciendo a Abraham que era lo que tenía que hacer, por favor. Aún ya él se daba cuenta en dónde había aparecido y él no quería que su familia viniera a ese lugar de tormento. Que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo, ¿cuántos hermanos? 5, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, como diciéndoles, tienen la ley de Dios y los profetas la tienen el Antiguo Testamento, óiganlos, escúchenlos a ellos. Ellos hablan de Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me imagino a estos tremendos, que entendían el Antiguo Testamento y de repente nada más leían lo que les convenía. Ah, no, esto no. Y le daban vuelta a la hoja. Espero que eso no pase con nosotros los cristianos. Y le dice ahí, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. No les van a creer. Si no le creen a esto, menos a uno que regrese de allá del infierno. El pecado de incredulidad. Así es. ¿Qué hizo Dios? Puso esta ilustración del Señor Jesús para hacernos saber que Él nos puede salvar de la condenación eterna. Él es el único que puede salvarnos, Jesucristo. Nos da salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y nos restaura a una relación correcta con Dios. ¿Se acuerdan de aquellos 2 hombres que subieron al templo a orar? Uno era fariseo y el otro era, ¿qué dice? Miren, vamos para allá, vamos a ver quién sí tenía una relación correcta con Dios. ¿A quién fue restaurado en su relación correcta con Dios? Lucas 18:9 dice así. Lucas 18:9. 2 capítulos adelante, hermanos, por favor. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice así, fíjense, 2 hombres subieron al templo, ¿a qué fueron? Al domingo a las 10:30 de la mañana. Subieron al templo a orar. Y los jueves también a las 7 de la noche. Pero fíjate, uno era fariseo y el otro, ¿cómo era? Publicano. El fariseo puesto en pie, fíjate, oraba consigo mismo de esta manera. Escucha lo que dice él. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Los otros son ladrones, yo no. Los otros son injustos, yo no, Señor. Los otros son adúlteros, yo no, Señor. Soy cristiano. Y así estaba este fariseo. Ni aún como este publicano. O sea, su orgullo y su soberbia lo llevó a menospreciar a su prójimo. Él conocía la ley moral de Dios. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. ¿Y qué estaba haciendo este fariseo? El orgullo y la soberbia nos lleva a menospreciar y a humillar a los demás. De verdad. Y dice la Escritura en el verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, él no estaba orando, él se estaba jactando nada más de sus logros y le estaba dando un informe, según él, a Dios de lo que estaba haciendo. No estaba orando, hermanos. Las verdaderas oraciones van cargadas de humildad.
y esas son las que Dios escucha. Al corazón humillado, contrito, Dios no lo desprecia, lo escucha. Y entonces, mira el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar, ¿qué dice? Mira, ni siquiera se acercó así más de cerca al templo donde se hacían las oraciones. Dice que estaba de lejos imagínate cómo estaba él así, ¿no? Así, con temor en su corazón, porque sabía lo que él había hecho en su vida delante de Dios. Él se daba cuenta cómo estaba viviendo delante de Dios. Él sabía que no estaba viviendo bien, que en algún área de su vida estaba esclavo en algún pecado, pero no quiso alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. ¿Qué dice? Se declaró culpable este hombre totalmente. Y dice ahí la escritura, el verso 14, les digo que hablando del publicano, descendió a su casa como, ¿qué significa justificado? Absuelto, libre de cualquier delito. No hay condenación que se te acuse. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe en Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Condenación significa sentencia de culpabilidad. No hay ninguna sentencia de culpabilidad para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque tienen salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos este hombre fue justificado antes que el publicano. El fariseo, no fue justificado. El publicano sí fue justificado. ¿Qué miró Dios de este hombre? ¿Sabes qué está mirando Dios de nosotros esta tarde? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Como el fariseo o como el publicano? Porque cualquiera que se enaltece será, ¿qué dice? Humillado. Y el que se humilla será, ¿qué dice? Enaltecido. ¿Qué vemos aquí? Cómo Dios tiene el poder para restaurar, para hacernos libres del pecado, perdonarnos en el nombre de Jesús y restaurar nuestra relación con quién, con Dios el Padre por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él nos restaura nuestra relación. Por eso es muy importante observar, fíjense bien, los líderes religiosos que habían aprendido a Pedro y a Juan no eran libres del pecado, porque conocían la palabra de Dios, pero no eran libres del pecado. Estaban resentidos con Pedro y con Juan. Se dejaron atrapar por el pecado, por el resentimiento. Por eso actuaron de esa manera y los metieron a la cárcel. Ellos no eran salvos de la condenación eterna. No tenían una relación con Dios verdaderamente. Aunque ya conocían la ley de Moisés y los profetas, pero no eran salvos. Pero por eso Dios tuvo que usar la vida de Pedro para hablarles a ellos. ¿Sabes que Dios también les dio la oportunidad de que ellos se arrepintieran y fueran salvos? Cuando les digo, ustedes crucificaron a Jesús. Les dio la oportunidad. No podemos, vamos a llegar un día delante de Dios y no nos vamos a poder justificar diciendo, es que a mí nunca me hablaron de ti, Señor. No, sí. El día que te presentes delante de Dios, Dios te va a decir, oye, te mandé al pastor Raúl ese día hasta permití que llegaras a la congregación el día de salvación, y tú me vienes y me dices que no te hablaron de mí. No nos vamos a poder justificar. Hechos 4:8, por favor. Vamos para allá. Fíjense. ¿Qué es lo que, cómo Dios usa la vida del apóstol Pedro? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Pedro ya había sido salvo, ya había creído en Jesús. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que han creído en Jesús? Pues tiene que pasar lo que le pasó a Pedro. En algún momento de tu vida te tiene que estar pasando esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de, ¿qué dice? De Israel. Verso 9, dice claramente ahí, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio ante vosotros, dice, y a todo el pueblo de Israel,
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Cómo? Sano. Está sano, hermanos. Ellos no se daban cuenta. Su pecado les había cegado el entendimiento y no se daban cuenta que tenían la oportunidad de ser salvos en ese momento. Como diciéndoles Pedro, hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, no pasado mañana, no, es hoy. Pero estos eran como los mexicanos, todo lo dejan para cuando. Es que así somos, tenemos ese mal hábito. ¿Quién es una persona llena del Espíritu Santo? Pues una persona que ha sido salvada por Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribe a los Efesios? Dice, no os embriaguéis con vino, antes ser llenos ¿de qué? Efesios 5:18, por favor. Efesios capítulo 5, verso 18. Dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo les está queriendo decir a los de la misión Cuernavaca, no a los de Éfeso, ¿verdad? Primeramente. Y también a nosotros, les está queriendo decir que así como un hombre borracho es controlado por el vino, les está dando a entender que ellos deben de llenarse del Espíritu Santo, no del Facebook, no del WhatsApp, no de la inteligencia artificial, ¿no? No deben de llenarse de eso. Deben de llenarse del Espíritu Santo para ser controlados por Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está demandando que como iglesia nos llenemos de su Espíritu Santo. Pedro se está levantando con valor, amados hermanos. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, te da valor, te da poder, te da amor y te da dominio propio. ¿Cuántos pueden decir, gloria a Dios, Señor? Pedro era controlado por Dios y llevado a hacer la voluntad de Dios ante estos hombres religiosos, a quienes Dios quería liberar de la esclavitud del pecado y salvarlos de la muerte espiritual y la condenación eterna. Eso quería hacer Dios, porque Dios ama a todos los hombres, dice la Escritura. Dios es amor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que decida creer en Él no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren y anhelan la vida eterna? Hay quienes ya la tienen, gracias a Dios. Pero quien no la tiene, ¿qué vas a hacer hoy? Tienes que tomar una decisión. Joven, señorita, varón, mujer, tienes que tomar una decisión. Si no tienes la vida eterna, es importante que te des cuenta si eres salvo. Porque si eres salvo, la vida de Dios tiene que estar fluyendo también en tu vida, como con Pedro. Dios nos ama y Él no retarda su promesa, hermanos. Según algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Algunos pues dicen que va a venir Cristo, pero no ha llegado. ¿En qué momento va a venir Cristo? En cualquier momento, Pedro. Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué, hermanos. Todos procedamos al arrepentimiento. Por esta razón Dios estaba usando la vida de Pedro para decirles a los líderes religiosos lo que dice en el verso 9, Hechos 4:9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Ellos querían saber cómo sanaron al pobre. ¿Se dan cuenta que no preguntaron cómo ser salvos? Verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se dan cuenta? No nada más lo salvó, lo sanó también. ¿Por qué te digo que también lo salvó? Porque dicen que cuando este hombre, dice la Escritura que cuando él se levantó,
y anduvo, dice que adoraba a quién. Eso es lo primero que hace un hombre sano. Adora a Dios. Lo adora, entrega su vida totalmente. Pero estos líderes religiosos estaban más interesados en cuestionar la autoridad y el poder que se usó para sanar al cojo que ser salvos. No les interesaba la salvación. Y así hay muchos que no les interesa la salvación. Además de que Pedro les declara que en el nombre de Jesús, de quien hicieron tal cosa, no porque realmente estén dispuestos ellos a creer la verdad o a pesar de ver todas esas evidencias, estos hombres permanecían duros e inquebrantables de corazón. ¿Qué es ser duro de corazón o inquebrantable de corazón? Es ser insensible a la voz de ¿quién? De Dios. No se daban cuenta que Dios quería salvarlos. Así hay muchas personas que a pesar de ver tantas cosas que Dios está haciendo por medio de aquellos que ya han sido salvados y que viven llenos del Espíritu Santo y respaldados por Dios con señales, milagros, prodigios, sanidades, mediante el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, no se dan cuenta que Dios también nos quiere salvar. Pero es necesario llenarnos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio con poder. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos días nosotros íbamos a un servicio en pleno día. Mi esposa Pati y yo estábamos atendiendo a unas hermanas que vinieron de Estados Unidos y estaban enfermas y las estábamos apoyando. Ellas nunca habían venido a la Ciudad de México y pues para eso somos una familia en Cristo, para servirnos los unos a los otros. Digo, si somos algo ya. Y ahí estuvimos con ellas apoyándolas. Ahora sí que fue una misión casi imposible, porque no fue imposible. Jesús nos ayudó a cumplir nuestra misión de servirles a nuestras hermanas. Y cuando íbamos por ellas, de Milpalta hasta Tlalpan, en el transcurso hubo un tramo donde el tránsito se hizo lento y empecé a vuelta de rueda a avanzar. Y nada más agarré, estaba detenido y agarro tantito el volante y veo que avanzan, pero le digo a mi esposa, ¿qué horas son? Y veo el celular, la hora, ¿no? Y vuelvo a poner el celular en la palanca a un lado de velocidades, porque ahí es donde lo coloco, y de repente, ¡pum!, que le doy un empujón al carro de adelante, y era un Mercedes-Benz. Y yo dije, Señor, ayúdame. Que me bajo. Lo primero que hice, amados hermanos, fue pedirle perdón al varón, al dueño del carro. Le dije, joven, por favor, perdóname, mira, yo me equivoqué, yo tuve la culpa, me distraje, fue cuestión de segundos, no fue mi intención, por favor, perdóname. Si se causó algún daño a tu auto, tú dime. Y ya se asoma, pues estaba, todavía ni lo despegué el carro, se quedó así su fascia de atrás, la fascia trasera doblada un poco. Cuando lo despego, pues no tenía, de verdad se los digo, no le pasó nada a la fascia. Mas sin en cambio, Dios permitió que este varón dijera, llama a tu seguro para que me paguen. Y yo dije, sí, no te preocupes, ahorita nos ahorillamos, ¿no? Cuando ya me iba, él se ahorilla primero y están todos los carros así, ¿no? Le dan chances de orillarse y se atraviesa otro carro y de repente, fíjate la mente cómo es carnal, dice, date a la fuga. Y esto es del diablo, ¿sí? Eso sí, es un dardo de fuego. O sea, ¿qué es lo correcto? Hay que resolver los problemas. La Biblia dice hacer todo decentemente y aún nuestros errores debemos de resolverlos en el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona es hija de Dios, nacida de nuevo y ha sido salvada por Dios, aprende a enfrentar sus consecuencias en el orden de Dios. Y me orillo y ya entonces empieza él a hablarle a su ojalatero y a su seguro y le digo, ¿tienes seguro? Y me dice sí, pero llega a su seguro ojalatero, ¿no? Su ojalatero seguro, ¿no? Y sí tenía seguro. Él me dijo eso, yo le creo. Entonces, pasa la situación y ahí estamos. Y el ojalatero me dice, oiga, ¿y no se arreglan por fuera? O sea que, independientemente del seguro. Y le digo, ¿y de cuánto estamos hablando? Y dice, pues así como está el asunto, pues como unos 1,500. Le digo, ¿qué crees? Que no la hago, no traigo dinero, mejor que llegue mi seguro. Dice, pues es que yo te digo por cuestión del tiempo, porque se va a tardar el seguro. Le digo, pues sí, le digo, la verdad es que yo ya le pedí perdón al joven, pues que me perdonara hasta por quitarle su tiempo, ¿no? Por mi descuido. Y ya el joven se empieza a acercar conmigo, empiezo a decir, oye joven, mira, la verdad es que no fue mi intención,
de verdad, mira esto, lo otro, pero estamos al pendiente, estoy en la disposición de que se arregle tu daño y todo, en lo que llega el seguro. Le digo, ¿sabes? Pero quiero decirte algo, yo predico la palabra de Dios, soy cristiano y sinceramente te quiero decir algo, ¿no? O sea, creo que Dios está permitiendo esta situación con un propósito, y que empiezo a predicarle el evangelio. Y empecé a decir, Dios me llevó a decirle, dile cómo está su condición de él. Era un hombre bien enjollado, sus anillos de oro, sus esclavas, sus cadenas de oro, pues su Mercedes-Benz. Y casi yo me encontré con el joven rico. Y le empecé a hablar, ¿no?, de la condición del ser humano. Pero también le dije que en Cristo Jesús hay salvación. Termino de predicarle el evangelio y llega el seguro. Atendemos la situación y cuando volteo, ya mi esposa ya estaba también predicándole el evangelio a su esposa. Dios permite, escúchame bien, que tengas circunstancias difíciles con un propósito. ¿Cuántos dicen? Termino, le doy un folleto y digo, mira, de verdad, joven, Dios siempre le agrada que hablemos con la verdad, porque Él es un Dios de verdad. Si nosotros somos hijos de Dios, cuando hemos sido salvados, debemos de hablar siempre con fe. Joven señorita, si te pregunta tu papá o tu mamá, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué debes de hacer? Hablarle con fe. Ser íntegro, transparente. Siempre habla con la verdad. Aunque te equivoques, siempre habla la verdad. Aquel que no habla la verdad, entonces probablemente es que necesita en su vida ser libre de la mentira, que es pecado. Y le hablé la verdad y le dije, mira, varón, yo me bajé y fui íntegro, transparente contigo, yo reconocí, y eso es lo que me corresponde. Y si en algo te ofendí, te vuelvo a pedir perdón. Pero ¿sabes qué es lo que le interesa a Dios? La salvación de Dios. Tú necesitas darle una respuesta a Jesús. Ahí en tu habitación, cuando llegues a tu casa y ores, dobla tus rodillas y habla con Dios. Y si necesitas pedirle perdón de muchas cosas que a lo mejor Dios ahorita te dijo, hazlo. No, cuando yo le estaba predicando el evangelio estaba así, sorprendido. Pero es Dios, es la gracia de Dios fluyendo en aquellos que han sido que no somos nosotros, es Él de nosotros. Pedro estaba siendo usado para que trajera a Dios salvación a los líderes religiosos. Dios te va a meter en circunstancias difíciles para que lleven las buenas nuevas de salvación a aquellos que no lo conocen. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar despiertos. Ese mismo día en la tarde, cuando llegamos a la clínica, voy a comprar unos electrolit. Fuimos hasta el Estado de México, compro unos electrolit, estaban en 35 en el Oxxo. Dije, no, mejor los compro en la tienda de la esquina. Llego a la tienda y está la señora arriba, está en unas escaleras y el refrigerador aquí y el enchufe allá arriba, y con un palo tratando de enchufar el refrigerador. Y yo me digo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y el Espíritu Santo hace su función en los creyentes. Y me recuerda el texto que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por quién. Y entonces el Señor, entendí que Dios me estaba diciendo, sírvele. Y le digo, señora, ¿me permite ayudarle? La señora se sorprendió que yo le dijera que sí, que me permitía ayudarle. Y me dice, le digo, ¿qué está haciendo? Es que estoy tratando de poner la clavija, pero se zapa. Y le digo, ¿sabe qué? A ver, déjeme ver. Me subo a las escaleras, agarro la clavija, me quemo los dedos porque estaba bien caliente. Traía un falso contacto ahí la clavija. Y le digo, ¿sabe qué, señora? Si lo dejo conectado, se le va a quemar todos los refrigeradores y aquí va a ser un corto. Le digo, necesita cambiar la clavija. ¿Dónde hay una tlapalería? Por aquí. Yo voy y me permite ayudarle a cambiar la clavija. Y la señora, sorprendida, no se la creía la señora, porque pues nunca me había visto en la vida. Y que agarro, que voy, compro la clavija, me dio el dinero, regresé y ahí estaba, ¿no? Y le digo, ¿tiene herramienta? No, le digo, pues déjame voy por mi herramienta. Cuando voy con mi esposa, fui al carro, le digo, ¿saben qué? Pónganse a orar por mí, hermanas, porque Dios me está llevando a predicar ahorita el evangelio.
Por favor, oren por mí. ¿Qué hizo Pablo cuando estaba predicando el Evangelio y les dijo a los de Tesalónica? Oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada en aquellos que la reciben. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre, una mujer que ha sido salvada, la palabra de Dios tiene que correr a través de su vida. Regreso, empiezo a reparar la clavija, y en lo que estaba reparando la clavija, que le empiezo a predicar el Evangelio. Yo sabía que ese era el propósito. La circunstancia la permitió Dios para que se le predicara el Evangelio a esta mujer. Terminé dándole el folleto, terminé diciéndole: aquí cerca hay una casa de oración Tecama, comuníquese, hable. En algún momento, si usted tiene alguna necesidad, la van a atender, pero por favor, denle una respuesta a Dios. Usted necesita ser salvada en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor por lo que hace? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y les dejó bien claro lo que había ocurrido con esas palabras que les dijo sin temor, de que Jesús, a quien ellos habían dado muerte, Dios lo había resucitado por su nombre, se le había hecho semejante milagro al cojo. Fue notorio ante todo el pueblo. Todo el pueblo, la gente se va a dar cuenta, tu familia se va a dar cuenta cuando tú te llenas del Espíritu Santo. Y cuando Dios te usa para llevar la salvación al perdido, la gente se da cuenta, hermanos. Pero necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Verso 11 y 2, Hechos 4, 11 y 12. Dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Fíjate. Ellos eran los edificadores. Están como que utilizando la ilustración de una construcción, ¿verdad? En una construcción hay un supervisor y hay los edificadores. Y ahí está el ingeniero, ¿no? Supervisando, ¿no? Y ahí está, que estén construyendo, sobreedificando bien las cosas, el edificio o la casa. Ellos eran los edificadores. Ellos tenían que estar construyendo, mirando cómo sobreedificaban su vida espiritual y la vida espiritual del pueblo. ¿Sabes que ellos eran responsables de enseñarles al pueblo de Dios a tener una relación con Dios? Pero ¿sabes qué es lo que estaban haciendo con su religiosidad? Los estaban apartando. Dios no quiere eso, no quiere que vivamos una vida religiosa. Dios quiere que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús vino a servir y estamos para servir a todos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ¿qué sucede? Les dice Pedro, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué dice? Salvos. Jesús es la piedra que reprobaron los edificadores. Y es la piedra del ángulo la que sostiene. ¿Has visto los arcos así que forman? No sé si por acá hay arcos, ¿no? Y ponen una piedra en medio y esa es la que sostiene que no se caiga. O abajo, cuando vas a echar los cimientos, también no pones la piedra, el cimiento. El cimiento es el Evangelio de Cristo Jesús en tu vida. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús como tu Señor y Salvador, ya pusiste el cimiento. Viene a ti el nacer de nuevo. Y de ahí tienes que mirar cómo sobreedificas. Pablo les enseñó esto a los de Corinto. Vamos a 1 de Corintios 3:11. Les tomó la ilustración también de una construcción. Dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿qué dice? Jesucristo. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo, cuando predicaba el Evangelio en las misiones, él decía que la salvación era por fe, pero detrás de él venían los judaizantes derribando eso. Ellos decían, ya creíste en Jesús, sí, pero tu salvación no es válida, necesitas circuncidarte, a la fe añadirle obras para que fueran salvos. Y eso la Biblia no enseña. La Biblia enseña en Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es por fe. Y había quienes estaban sobreedificando mal, estaban poniendo un argumento mal en el corazón de las personas. Pablo fue el perito arquitecto que puso el fundamento de Cristo Jesús en el corazón de los corintios.
y ahí estuvo con ellos durante 3 años. Dice que con lágrimas, dice, les enseñaba las verdades del Evangelio. Les estaba ayudando a sobreedificar bien su vida. Dice que con oro, con plata, con piedras preciosas. ¿Qué significa oro, plata y piedras preciosas? Tiene la simbología de edificar con la sabiduría de Dios. ¿Cómo estás sobreedificando tu vida? ¿Cuántos ya creyeron en Cristo Jesús? Ahora tienes que sobreedificar tu vida. ¿Cómo la estás sobreedificando? ¿Con la sabiduría de lo alto o con la sabiduría terrenal? Porque si es sabiduría terrenal es como hojarascas, ¿sí? Henos. Y cuando sea probada esa fíjate, sea probada, pasada por el fuego, se va a quemar. ¿A qué me refiero? Pon atención en esto. Dios permite que tú por un momento ya creíste en Jesús y empieces a sobreedificar con los consejos. Tú decides si sobreedificas tu vida o resuelves tu vida o las situaciones de tu vida con el consejo de la palabra de Dios. Buscas la sabiduría de Dios para resolver los problemas o las situaciones, o le haces más caso a tu propia opinión o a lo que dicen los demás. Pero si tú empiezas a sobreedificar con una sabiduría que no es de Dios, tarde o temprano te vas a dar cuenta que cuando vengan los problemas, la enfermedad, la escasez, te va a venir el desánimo en algún momento. Cuando vengan, ¿qué crees? Tu vida, ¿qué crees que le va a pasar? Se va a cambiar. Es como lo que dijo Jesús, ¿se acuerdan en Mateo? Cuando habló y dijo, aquel que oye estas palabras y las hace, lo consideraré a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre qué. Pero aquel que las oye y no las hace, lo consideraré como un hombre insensato, que construyó su casa, su vida, sobre la arena. Vinieron los vientos, los ríos, los problemas, las presiones, las angustias, y su casa, ¿qué le pasó? Pregúntale al que está por ahí, oye, ¿cómo ves que está mi casa? A ver qué te dice. Está buena. ¿Cómo está mi casa? Hermano Gama, ¿cómo está mi casa? ¿Qué dice, hermano? Ahí va. Amados hermanos, necesitamos determinarnos. Si tú ya has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, necesitas determinarte a seguir edificando tu vida con el consejo de Dios de verdad. Si tú no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. No desaproveches la oportunidad como la desaprovecharon estos escribas y fariseos. Ellos tuvieron la oportunidad de ser santos, pero no la quisieron. ¿Cómo nos damos cuenta? Lo que crucificaron al Cristo de la gloria. Termino con Hechos 4:12. Si me acompañan, por favor, poniéndose de pie. Pedro les vuelve a afirmar acerca de la persona de Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué dice? Salvos. No existe, hermanos, ni terapia, ni organización, ¿sí? No existe ninguna otra filosofía que pueda perdonar pecados. Solamente Cristo es quien perdona nuestros pecados. Juan el Bautista, cuando predicaba el arrepentimiento y los bautizaba, empezaron a juntársele a él las personas. Pero dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente que vio Juan a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de ¿quién? No dijo, he aquí el bautismo, no dijo, he aquí el velo o la falda larga que quita o el ayuno que quita el pecado del no.
el Cordero de Dios que quita el pecado. Y quiero decirte que hasta el día de hoy, Él sigue intercediendo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú necesitas hoy darle una respuesta al Señor. Si en tu vida no ha habido salvación, necesitas darle una respuesta al Señor de arrepentimiento y fe en Jesucristo para salvación. Es tiempo que te des cuenta que hoy es el día de salvación. Necesitas reconocer como aquel hombre que estaba en el templo mendigando, pidiendo nada más. Él reconoció en algún momento que Pedro y Juan no tenían oro ni plata, pero lo que tenían en el nombre de Jesús, tenían la salvación dada por Cristo. Y Dios los estaba usando para traer salvación al perdido. Dios quiere usar tu vida, pero tienes que llenarte del Espíritu Santo. Habla con Dios esta tarde. Si necesitas ponerte a cuentas con Él, abre tu corazón. Él escucha tu oración y dale gracias. Agradécele al Señor primeramente todo lo que Él es. Él es bueno. Él es misericordioso. Él es bondadoso. Señor, gracias. Gracias porque eres fiel, justo y verdadero, Padre. Gracias porque con amor eterno nos has amado y por lo tanto nos has extendido tu misericordia hasta el día de hoy. Gracias porque no me has pagado conforme a mis rebeliones, sino que has engrandecido tu misericordia para conmigo. Aquí estoy, Señor. Hoy abro mi corazón ante ti y te pido que me perdones, Señor. Perdona mis pecados, así como David oraba a ti, Señor, y te decía: ten piedad de mí, oh Dios. Así yo esta tarde te digo: ten piedad de mí, Señor. Por tu abundante compasión, Padre, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad, Señor, y límpiame de todos mis pecados, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Pero hoy reconozco, Padre, que hoy es el día de salvación. Y aquí está mi vida, Señor. Te la entrego, la rindo a ti. Joven, señorita, entrega tu corazón al Señor, ríndelo a Él. Es hoy, el día de salvación es hoy. Señor, aquí estamos ante tu presencia. Sálvanos por misericordia. Ayúdanos. Y si tú ya has sido salvado por el Señor, dile: Señor, límpiame, purifícame, santifícame, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, Señor Jesús. Ayúdame a llenarme de tu Espíritu Santo. Y usa mi vida, Señor, para llevar el Evangelio a toda criatura. Úsame, Señor. Alza tus manos al cielo y ríndete a Él y dile: Señor, me rindo a ti en esta tarde. Rindo mis propios caminos, Señor. Rindo todo mi ser, todo cuanto soy, cuanto puedo, lo rindo a ti, Señor. Ayúdame. Sálvame, Señor, por misericordia. Sálvame y seré salvo. Sáname y seré sano, Señor. Escucha mi oración, mi clamor en esta noche, esta tarde, Señor. Aquí estoy. Delante de tu presencia, Señor, me humillo y me rindo a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por haber ido a la cruz del Calvario, Señor, a morir por mis pecados, Señor.
Gracias porque tu sangre bendita y preciosa que derramaste en esa cruz me ha limpiado de todos mis pecados. Preciosa sangre, Señor. Preciosa sangre, Jesús. Gracias, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Dale gracias. Bendice el nombre de tu Dios. Y el Señor, bendito seas. Adora a Dios en esta persona. Adora a Dios. Preciosa sangre, oh mi Salvador, tú derramaste en la cruz por amor todas mis culpas. Pagaste, Señor. Fuiste traspasado por mi rebelión, herido y maltratado con crueldad, sin merecerlo, moriste en mi lugar. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Preciosa Jesús, tú conociste el más profundo dolor, fuiste desechado, menospreciado, Señor, vida entregaste, mi buen pastor, y por tus heridas yo sano soy, herido y maltratado con crueldad, sin merecerlo, moriste en mi lugar. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor.
condenación. Tu sacrificio fue perfecto, hecho una vez y para siempre. Jesús, Cordero de Dios, me hiciste libre del pecado, soy el fruto de tu aflicción. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Mi Salvador. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en la cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias, Jesús. Por tu muerte yo fui gozoso. Gracias, Jesús. Recibe mi adoración, mi Redentor. Mi vida es tuya, Señor. Gracias, Jesús. Yo vivo por ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Recibe mi adoración. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor esta tarde? Denle otro fuerte aplauso. Queremos despedirnos de los que nos acompañan en las redes sociales y pues, que el Señor siga bendiciendo sus vidas y si Dios permite, pues nos vemos en el próximo servicio. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.